Estamos de vuelta con Carlos Alberto Tener y tratando de revisar, porque obviamente nos vamos a quedar cortos, lo que sucedió hace 47 años con la crisis de los cohetes, o la crisis de octubre, o la crisis del Caribe, como le llaman los Así es, crisis al fin y al cabo. el momento más peligroso de esta crisis, a ese clímax que llegamos casi a estar unos cuantos millones de personas desaparecidos de la faz del planeta. Bueno, en ese momento los que estaban vivos, pero... Probablemente cientos de millones. Cientos de millones. Sí, por porque claro, por la cantidad de ojivas nucleares que había. Cuba habría desaparecido. Cuba habría desaparecido. El mejor estudioso de esto es un cubano que se llama Diego Trinidad, que conoce la historia de este proceso como nadie. En aquella época era un muchachito de 16 años, luego se ha dedicado, después es un historiador y se ha dedicado a estudiar esto seriamente. Cuba hubiera desaparecido y a Fidel no le importaba porque hay el famoso telegrama de Fidel a Khrushchev pidiéndole que atacara a los Estados Unidos. Wow, y que no, porque finalmente si morían 6 millones de personas por la causa del socialismo estaba justificado. Esa idea de Numancia, esa idea apocalíptica. Claro, lo que ocurre es que no tenían, los rusos no tenían posibilidades de ganar esa guerra. ¿Pero por qué se metieron los rusos en todo esto, Carlos? Los rusos se meten porque tenían un objetivo muy claro. El objetivo de Khrushchev era instalar los cohetes sin que los norteamericanos lo supieran, de manera que cuando ya se supiera la noticia, que la iba a notificar él mismo en una rueda de prensa en Cuba, diciendo tenemos listos 40 o los que fueran, los que dijera, misiles de medio y largo alcance que pueden destruir a los Estados Unidos. Inmediatamente pensaba irse a Naciones Unidas, convocar a Naciones Unidas y exigir la retirada de los aliados de Berlín. O sea, ese era Ese era el plan, exigir la retirada de los aliados de Berlín. Y era la victoria de la Guerra Fría, que en ese momento, en 1961, ya llevaba... Era la gran asignatura pendiente claro. En 1962. Recuerden que el muro de Berlín se empieza a construir unos meses antes. Sí. Y había una crisis grande en Berlín. Ellos querían liquidar la presencia de los occidentales en Berlín, y el proyecto era, una vez que estuvieran instalados los cohetes en Cuba, ya Estados Unidos tenía dos opciones, una alternativa muy clara. O iba a la guerra o aceptaba como un hecho consumado la presencia de los soviéticos en Cuba y el dominio de los soviéticos sobre Alemania. Y ahí lo que decían ellos era, con esto se le ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Realmente con eso lo que se le ponía fin era a la Guerra Fría, y la hubieran ganado los soviéticos. Pero ¿cómo se le pone fin a esta crisis de los misiles? Porque ya sabemos que la Guerra Fría se mantiene hasta la caída del muro de Berlín en el año 89, pero todo sucede alrededor de un famoso submarino. Bueno, lo del submarino, lo que sucede es lo siguiente. Los soviéticos no pensaban que Kennedy iba a reaccionar como reaccionó, porque había dos episodios donde dedujo Khrushchev, que Kennedy era un tipo débil y que era una administración temerosa, que fue el Bahía de Cochinos, por una parte. Eso fue en abril de 1961, donde los norteamericanos, pues no hay que hacer la historia de Bahía de Cochinos. Y luego, unos meses más tarde, en junio de 1961, en Viena, se reúnen para discutir los planes de desarme, y Khrushchev intimida ferozmente a Kennedy y saca la conclusión de que Kennedy es un hombre impresionable. Entonces, a partir de ahí, en abril del 1962, es que él decide poner en marcha este plan. Quiere hacerlo durante el verano. Para hacerlo durante el verano, hacen cosas asombrosas, como por ejemplo, mueven a un espía que tenían en Washington, que era amigo de Bobby Kennedy, y era el corresponsal de TASS. Este espía... Wow. Era de apellido tan cerca, sí. Bolshakov, sí, no, jugaba fútbol con la familia. Ellos jugaban un tipo de fútbol ahí familiar, y este Bolshakov iba, y Bolshakov convence a Bobby Kennedy de que los Estados Unidos deben, durante ese verano, para demostrar la buena fe de los Estados Unidos y la buena voluntad de tener relaciones magníficas con la Unión Soviética, deben cancelar los vuelos de espionaje y caen en la trampa el Caribe. Los americanos. Y los norteamericanos caen en la trampa, porque había dentro de la administración norteamericana mucha gente que quería ver a esa Unión Soviética, como hay mucha gente hoy en día que no quiere ver el peligro de Hugo Chávez. Pero ¿cómo paran esta crisis nuclear? Bueno, porque empiezan los rumores de los exilados, por una parte, a decir, señores, están llegando unos tubos muy grandes ahí, por una parte. Por otro, los servicios secretos franceses le comunican a los norteamericanos que hay una presencia militar extraña
que están instalando SAM-2, que son unos cohetes tierra-aire, que la función de esos cohetes era proteger las bases de cohetes nucleares. Entonces, cuando eso ya es inevitable, el canciller norteamericano, que era Dean Rusk, fue un tipo nocivo. Dean Rusk no quería que se reanudaran los vuelos de espionaje, quería creer en la buena voluntad de la Unión Soviética, cosa que ocurre siempre en este país, que se divide entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Hasta que el 29 de agosto, el presidente Kennedy ordena de nuevo que los aviones salgan a volar, y cuando los aviones espías retratan los misiles que ya están instalados, ya era demasiado tarde. Y ellos sabían cuál era el perfil de esos misiles porque tenían a un hombre clave en toda esta historia, que es un espía norteamericano dentro del corazón militar soviético, que era el coronel Oleg Penkovsky. Carlos Piotay. Ok. Hay que poner publicidad. No queda más remedio. No queda más remedio. Vivimos de eso. Vivimos de eso. Pero esa es nuestra crisis. Pero a la vuelta, quiero que me cuentes el momento más crítico y peligroso de esta crisis. ¿Cómo no? El que todo el mundo recuerda que se iba todo al diablo. Eso es. Regresamos y ustedes tranquilos que no hay crisis. Bueno, la crisis de todos los días, pero es distinta. Buenas noches, ya volvemos.